Hay momentos en los que el tiempo deja de sentirse neutral, momentos en los que el reloj ya no mide horas, sino presión, momentos en los que una fecha escrita en papel se convierte en una frontera invisible entre la estabilidad y el colapso emocional. No es solo un día, no es solo un número, es una sensación interna de cuenta regresiva. Una factura vence, un pago no espera, y la mente comienza a correr más rápido que el corazón. Florence Scovel Shinn enseñó algo que contradice el miedo humano más profundo. La provisión divina no se mide por anticipación, sino por sincronía perfecta. Aquí vive una paradoja espiritual que incomoda a la mente ansiosa. Cuando el pago parece llegar tarde, en realidad está llegando exacto. Cuando la puerta parece cerrarse, la ley ya está operando detrás del telón. Déjame preguntarte algo directamente, sin suavizarlo. ¿Alguna vez sentiste que el dinero tenía que llegar ya? ¿O todo se caía? ¿Alguna vez miraste una fecha límite como si fuera una sentencia silenciosa? Esta historia no trata de retrasos ni de milagros teatrales. No habla de sobres mágicos ni de rescates inesperados. Habla del momento preciso, ese instante final, en el que alguien dejó de pelear contra el tiempo y permitió que la ley hiciera su trabajo. Porque cuando la fe reemplaza a la urgencia, ocurre algo inquietante. El pago no llega antes, no llega después, llega en el último minuto, perfecto. Y si hoy sientes que el tiempo se agota, tal vez no estés atrasado, tal vez estés exactamente donde la provisión siempre alcanza. El aviso había llegado con claridad absoluta. No era ambiguo, no era confuso, no admitía interpretaciones optimistas. Una factura concreta, una fecha exacta, una suma que no aceptaba veremos. No era la primera vez que enfrentaba un compromiso financiero, pero esta vez había algo distinto. No porque el monto fuera imposible, sino porque no había margen emocional. No existía tiempo extra, ni plan alternativo, ni espacio para equivocaciones. Había hecho todo correctamente. Había organizado gastos con cuidado, había ajustado prioridades, había pospuesto decisiones personales, había trabajado más horas, había aceptado proyectos adicionales. Había reducido todo lo que podía reducir. Desde afuera parecía responsable. Desde adentro estaba exhausto. Cada mañana comenzaba igual. Despertar, mirar el teléfono, revisar el calendario, contar días, restar números. Cada noche terminaba de la misma manera, revisando cuentas una vez más, con la misma pregunta girando en la mente. ¿Y si no llega? No era pánico abierto, era algo más peligroso, una presión constante, silenciosa, sostenida. El ambiente lo reflejaba, la casa se sentía más pequeña. El aire parecía más denso, los sonidos cotidianos resultaban irritantes. El cuerpo estaba rígido incluso en reposo, dormía pero no descansaba, comía pero no saboreaba. Todo giraba alrededor de una fecha que se acercaba sin pausa. Intentó mantener una actitud positiva, pero la positividad nacida del miedo siempre se quiebra rápido. Cada intento de tranquilizarse era seguido por un pensamiento invasivo. Esto tiene que resolverse ya. El dinero parecía no moverse. Los ingresos habituales llegaban, pero no alcanzaban. Las respuestas externas eran lentas, ambiguas, inconclusas. Y entonces apareció el diálogo interno más peligroso de todos. Si esto no se paga, todo se complica. No puedo fallar ahora. No hay opción. Ese no hay opción comenzó a cerrarlo por dentro. Recordaba otras veces en las que había salido adelante, pero esta se sentía distinta. No por falta de fe, sino por exceso de urgencia. La mente había tomado el control completo del escenario. Cada día que pasaba, el cuerpo reaccionaba con más tensión, el pecho apretado al despertar, el estómago cerrado al pensar en la fecha.
la respiración corta cuando imaginaba el momento final. Intentó buscar soluciones externas, préstamos, adelantos, favores, ajustes de último momento. Ninguno se concretó. No por rechazo directo, sino por dilación. Todo parecía llegar tarde, excepto el vencimiento. A 2 días del plazo, algo se quebró internamente. No fue una explosión, no hubo llanto, no hubo dramatismo, fue un cansancio profundo. Sentado en silencio, mirando el aviso una vez más, apareció un pensamiento claro, honesto, sin drama. Ya no puedo sostener esta presión. Ese pensamiento no fue derrota, fue rendición interna, y esa rendición abrió la puerta correcta. No buscó respuestas inmediatas, buscó sentido. Casi sin darse cuenta, tomó un libro que había leído años atrás, pero que nunca había necesitado de esta manera. Florence Scovel Shinn. No lo abrió esperando dinero, lo abrió esperando alineación. Y entonces leyó una frase que lo detuvo por completo. La provisión divina nunca llega tarde. El hombre es quien se adelanta con miedo. Esa frase reorganizó algo profundo. Florence explicaba que el tiempo humano está gobernado por la ansiedad, mientras que el tiempo divino está gobernado por la ley. Y la ley no corre, la ley coordina. Comprendió algo incómodo. Había estado peleando contra el reloj, como si el dinero dependiera del pánico. Pero Florence enseñaba que la provisión responde a la certeza, no a la urgencia. Recordó otras experiencias pasadas, situaciones límite que se resolvieron justo cuando ya no podía sostener el miedo, pagos que llegaron al final, oportunidades que aparecieron cuando soltó el control. No era casualidad, era patrón. Florence llamaba a esto el último minuto divino, ese punto exacto donde la mente ya no puede interferir. Y la ley actúa sin obstáculos. El error no era la fecha, el error era la presión interna. Había estado empujando desde afuera, calculando, preocupándose, anticipando catástrofes. Pero nunca había ordenado desde adentro, nunca había hablado como ley. Florence enseñaba que la palabra correcta no pide que el dinero llegue antes, sino que llegue en orden perfecto. Y el orden perfecto no siempre coincide con la comodidad humana. La revelación fue clara. No necesitaba acelerar la provisión, necesitaba alinearse con ella. El pago no estaba atrasado, estaba esperando calma. Ese fue el punto de giro. Esa noche decidió no pensar más. Apagó las luces innecesarias. Se sentó con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, las manos relajadas, abiertas. Respiró lento, no para tranquilizarse, para presenciarse. Esperó hasta que el cuerpo dejara de resistir el momento, hasta que la mente soltara escenarios, hasta que el tiempo dejara de sentirse enemigo. Y entonces habló, sin urgencia, sin emoción exagerada, con autoridad serena. El pago que debe realizarse está bajo la ley divina. Pausa. La provisión llega en el momento exacto, ni antes ni después, en perfecto orden. Otra pausa. Confío plenamente en el tiempo correcto y libero toda presión bajo la gracia. No repitió el decreto, no pidió señales, no explicó nada. El aire se sintió distinto, no ligero, ordenado. Florence enseñaba que cuando la palabra es correcta, la ansiedad se disuelve primero. Y así ocurrió. El día siguiente no trajo noticias. Y por primera vez eso no generó pánico. Algo había cambiado, no externamente, internamente. El cuerpo estaba más suelto, la mente más clara, el tiempo menos hostil. Al caer la tarde, recibió un mensaje inesperado. No mencionaba el pago, no hablaba de dinero, era una conversación pendiente que se reactivaba sin esfuerzo. Esa misma noche, otra señal pequeña.
Una confirmación que antes parecía trabada, ahora fluía con naturalidad. El último día llegó, la fecha estaba ahí. El reloj avanzaba, y sin embargo, no había urgencia. Horas antes del vencimiento, ocurrió. Una transferencia liberada que había estado retenida por un detalle administrativo. Un pago que no estaba directamente relacionado con la factura, pero que cubría exactamente la suma necesaria. No fue exagerado, no fue dramático, fue exacto. El pago se realizó sin fricción, sin carreras, sin estrés. Y en ese instante comprendió algo que no olvidaría jamás. Si hubiera llegado antes, habría reforzado el miedo. Si hubiera llegado después, habría confirmado la angustia. Pero llegó cuando la fe ya estaba establecida. Florence tenía razón. El último minuto no es castigo, es confirmación. Si esta historia despertó algo en ti, no mires tus fechas con temor. Míralas con comprensión. Tal vez ese pago que parece atrasado no está fallando. Tal vez está esperando que sueltes la presión y reclames la ley. Florence Scovel Shinn nos recordó que la provisión no responde al reloj humano, sino a la autoridad interna. Cuando el miedo se retira, la ley entra en escena. Tu palabra no necesita exigir rapidez, necesita declarar orden. Continúa este camino conmigo. La próxima enseñanza te mostrará cómo vivir sin miedo al último minuto y cómo confiar en un bien que nunca llega tarde, porque cuando la ley gobierna, la provisión siempre alcanza.